Muy bien, pues muy buen día tengan todos ustedes, amigos de este podcast Invictus. Se los hemos estado anunciando en nuestras redes sociales que en este mes de marzo tendríamos la serie de Empoderarte, porque literalmente empoderar a las personas es un arte, poder darles poder a esas personas, sobre todo en este caso a las hermosas mujeres que transforman nuestra sociedad. Y hoy tenemos nuestro segundo tema que se llama Equivócate rápido, crear una cultura de dar el paso, de tomar decisiones y de no tener miedo a equivocarnos. Y para ello tenemos a una invitada desde Paraguay, una amiga que tengo años de conocerla y hasta se me pone la piel chinita de recordar cuando conocí a Laura y a su esposo Gustavo en el 2010, si no me equivoco. En el Sí. 2010 conocimos a Laura y a Gustavo y hoy nos acompaña Laura desde Paraguay y quiero darte la bienvenida, Laura. Preséntate, dinos quién eres, quién es Laura, a qué te dedicas, a qué se dedica Laura, desde dónde estás, de qué parte de Paraguay. Y si tienes el tereré ahí a un lado, este, todo paraguayo tiene tereré. Entonces, Cierto. preséntate, Laura, dinos quién eres, de dónde eres, quién es tu esposo, cuántos hijos, a qué te dedicas. Este podcast Invictus es totalmente tuyo, los micrófonos son tuyos. Adelante, Laura. Gracias, Alan. Encantada de saludarte a vos y a través de vos a tu familia, a tu hermosa familia, que hoy por hoy ya podemos ver a tu familia. Cuando te conocimos eras soltero, estabas buscando el amor, ahora ya tenés todo. Realmente soy Laura Cáceres de Sánchez, tengo 51 años hoy por hoy. Soy técnica en contabilidad y administración de empresas, soy empresaria, trabajo con mi esposo, somos dueños de una empresa de contabilidad. Los dos trabajamos 24 horas juntos, después de que cuando empezamos a casarnos no nos podíamos ver los primeros años de matrimonio, pero hoy por hoy les puedo decir que da gusto estar al lado de tu familia trabajando. Nuestros hijos pasaron también por nuestra empresa. Tenemos 3 hijos. El mayor tiene 27 años, se llama Fernando Jesús. El segundo se llama Gustavo Ariel, tiene 26. Y cuando nos conocimos, Alan, nuestra pequeña tenía 5 meses. Hoy tiene 15 años. En enero Wow. cumplió 15 años, ya toda una señorita. Ya te cuento una novedad. Estamos por ser abuelos. Mi nuera, la esposa de mi hijo mayor, está embarazada. Nos comentaron hace Wow. una semana. O sea, ¿cómo no hacer esto si la vida cada día es mejor? Aparte de la parte laboral, también nos dedicamos, somos líderes de distintas ciudades, líderes laicos. Nos gusta fomentar la ayuda a los jóvenes, la familia, matrimonio a través de charlas, los colegios también. Estamos haciendo eso acá en Paraguay. Hace 2 meses me mudé a la ciudad de Luque. Dios nos regaló una casa hermosa, preciosa. Vinimos a una ciudad a 40 kilómetros de la capital. Estamos dentro de la ciudad, somos nuevos en el barrio, nuevos en la ciudad y nuevos en el servicio en esta zona. ¿Qué más puedo Wow. decirte? ¿Qué más puedo Wow. pedir? Excelente, excelente, Laura. Qué bueno. Pues antes que nada, felicidades por tu nena. Recuerdo en aquel entonces, hace 15 años atrás, recuerdo que nos decían que tenían a su nena de recién nacida, 5 meses, sí. de 5 meses. Y bueno, hoy verla ahí, ya la he visto ahí en redes, ¿no? Le gusta el taekwondo. Practica Karate, taekwondo, karate, karate. karate. Los tres Karate. son karatekas. Sí, veo ahí en las redes sociales, ahí lo sigo a ti, a Gustavo. Este, y la verdad, felicidades por los 15 años de tu nena y felicidades porque van a ser abuelos, ¿no? Entonces, Sí, un abrazo por estas noticias que siempre nos traen bendición a nuestra vida. El ver el fruto de nuestro fruto, ¿verdad? El fruto de tu hijo. Estoy seguro que eso va a traer mucha bendición a su familia y a su casa. así mismo. Muy bien. Laura, pues entonces estamos en el podcast de Invictus viendo el tema o la serie de empoderarte,
del empoderamiento en la mujer, celebrando el mes de marzo, celebrando el mes internacional de la mujer. Hace poco en Paraguay, tengo entendido, celebraron Pues el Día de también, la Mujer. sí. La mujer Platícame. paraguaya, sí. La mujer Es, paraguaya. Muy sí. bien. Es que la mujer paraguaya tiene una historia triste porque en una de las guerras en la Triple Alianza murieron todos, casi la mayoría de los hombres y quedaron mujeres. Entonces acá estaba muy enraigado el matriarcado. Acá había pocas mujeres y esas pocas mujeres tuvieron que levantar el país, porque hubo una guerra donde de la Triple Alianza, 3 países contra Paraguay. Y Wow, nosotros las mujeres acá en Paraguay, por eso nos creíamos poderosas, no empoderadas. Ese era el error que teníamos, que las mujeres teníamos que mandar, las mujeres teníamos que hacer, todo era mujer, lo que decía la mujer tenía que hacer. Y eso nos llevó a cometer varios errores. Realmente wow, esa es una historia paraguaya realmente. wow. Y eran, esos 3 países eran Brasil, no, ¿qué? Sí, Uruguay, Brasil. Argentina, sí, después vino otra guerra, Bolivia otra vez. Tuvimos, era el destino de Paraguay desaparecer, pero Wow. Dios no lo quiso, realmente. Normalmente suele pasar que el que más está mejor siempre lo quieren desaparecer. Sí, y cierto, es real porque Paraguay era Asunción era madre de ciudades. De Paraguay salieron a fundarse muchas. Buenos Aires era el puerto que venía, era Paraguay, fue el primer que tuvo el ferrocarril. Paraguay tuvo muchas cosas modernas, inclusive de Paraguay se fueron a estudiar a Europa los hijos de los presidentes de esa época. Y después fue Wow. devastado. O sea, hay una historia larga atrás de lo que es el paraguayo. Mira, fíjate, no, la verdad es que, Laura, me queda clarísimo, clarísimo que Dios tenía preparado este momento contigo, literalmente. Exactamente. Así que los que nos están escuchando, no se lo pierdan porque estoy seguro que se va a poner buenísimo este podcast Invictus con nuestra amiga Laura. Qué tremendo. Yo no sabía esta historia, literalmente no la sabía la historia esta de Paraguay, pero literalmente, o sea, me impacta porque lo que puedo ver es que en un principio, pues no fue porque yo quisiera como mujer tomar el poder, sino porque No, literalmente, era lo único, era lo que había, como se dice. Éramos mujeres, o sea, eran las mujeres las que quedaron. Hasta inclusive el Día del Niño, acaso recuerda, en agosto, el 16 de agosto, porque en ese día hubo batallas donde chicos se pintaron los bigotes, barba para ser mayores y ir a pelear la guerra de Costañú. Hasta los chicos. o O sea, sea, los esa es la jóvenes historia paraguaya. tuvieron que entrarle también pintándose bigotes y barba. Sí. Y los jóvenes o los varones que quedaron, los enemigos tuvieron que amputarle o para que no se reproduzcan más los varones acá en el país. Entonces las mujeres tenían que tomar el poder, las mujeres tenían que empezar, éramos, así es la historia, o sea, esa es la mujer paraguaya. Wow. Wow. ¿Hay alguna mujer paraguaya, nombre, o sea, nombre de alguna mujer paraguaya que fue como que la que tomó el liderazgo? No, hay varias, por eso es las mujeres paraguayas, el Día de la Mujer Paraguaya, hay varias, tanto en la medicina, en la literatura, en todo, que agarraron la posta y hicieron que se levante el país. Wow. Entonces, me imagino que esa cultura, a final de cuentas, pues con el tiempo también afectó la parte de los hombres, la parte de la Eh, mujer queriendo someter al marido o no. Sí, sí, sometió, o sea, por eso digo, llegamos a ser mujeres poderosas. O sea, la meta de cada mujer, hasta inclusive nuestros padres nos decían que el mejor esposo es el título universitario, que vos tenés que tener un título universitario porque es el esposo que nunca te va a fallar. El mejor esposo es trabajar, el mejor esposo es que vos seas gerente, general, empresaria. O sea, esa fue la cultura que siempre nos dieron a nosotros las mujeres. Imagínate hasta qué punto afectó la familia. Oye, pero digo, entonces, la parte de los hombres, o sea, ¿cómo lo tomaron los hombres? Porque ya hay hombres, conozco a Gustavo, es paraguayo. Bueno, y conozco a más, Fernando Zamudio, un abrazo a Fernando y cuando lo veas, un abrazo a Fernando, recuerdo también
a otro Gustavo, ¿no? Y Sí, luego hay estaba varios, sí, sí. Muchos varios que, por ahí. sí. Entonces, pero los hombres, ¿cómo lo tomaron? O sea, porque dices que los papás te decían, ese eres tu mejor esposo, un título universitario. Sí, y los hombres con el tiempo se acostumbraron y como había muchas mujeres, entonces los hombres empezaron a tener varias mujeres. Entonces el mujeriego por eso nació en Paraguay. Había muchas mujeres, entonces, y también, bueno, que se encargue la esposa, que se encargue todo, o sea, fueron ellos acostumbrándose a que nosotros hagamos todo. Pero llegó un momento en que eso no es el plan de Dios. Y llega un Claro, momento que la base familiar se destruye, entra las mentiras, entra la infidelidad, entra la competencia laboral, quién gana claro, más, quién, entonces ahí empieza y ese plan que no es de Dios se va destruyendo. No fue claro. Sí, fácil. y me imagino que están los dos lados, ¿no? O sea, yo como mujer poderosa y tú como hombre queriendo ser mujeriego, y pues imagínate, o sea, Fue un literalmente caos, un caos, total, un un caos caos. total. Y Wow, la por verdad, eso, me decía, las mujeres en nuestro país siempre lucharon con un lugar y siempre había ese lugar, pero eso no es empoderamiento, eso es llevar el poder. Y claro, el empoderamiento hoy por hoy podemos decir que es pasar todos los momentos difíciles, pero que ese sea un testimonio para que vos puedas contar de dónde Dios te sacó. Es como lo que yo suelo decir, no soy fracasada, pero conozco 10.000 formas que no funcionan. wow, así es. Me encantó tu definición de empoderamiento y precisamente esa era la pregunta que seguía. ¿Qué pensabas, qué piensas tú sobre el empoderamiento? Y me encantó la forma en la que lo acabas de definir, ¿no? O sea, literalmente para mí el empoderamiento es la forma en que Dios me sacó de todos esos malos intentos que yo hice y que fracasé y Dios me sacó. Y por eso queda tu frase, ¿no? De conozco Sí, 10,000 formas, que no funcionan. que no funcionan. Wow, tremendo, tremendo, Laura, qué tremendo, la verdad. Este, platícame algo que tú digas, ¿sabes qué? Esa cultura de la mujer poderosa me afectó a mí en cierto punto y fracasé en este punto. ¿Hay algo que nos puedas compartir? En varios. Una de las cosas que más recuerdo es que yo soy hija de un militar, somos 4 hermanos y nosotros crecimos teniéndole miedo, aparte de que nuestra cultura de mujer poderosa, también tuvimos una dictadura en nuestro país. Tuvimos un Wow, dictador durante 35 años y ese dictador se llamaba Alfredo Stroessner. Ese dictador es conocido en la historia, el mayor dictador de nuestro país, y mi papá era militar con él. O sea, mi papá wow, estaba con él. Entonces, en esa época, cuando papá llegaba a casa, era, cuidado, viene tu papá. Crecimos teniéndole miedo a nuestro papá. No crecimos con amor, con abrazo, no, era temor. Y entonces yo siempre quise hacer las cosas bien para que mi papá me felicite. Quise tener buenas notas, quise portarme bien, porque siempre era que cometer error está mal. Teníamos que ser chicos perfectos. Teníamos que ser perfectos en la escuela, cuando nos íbamos en las actividades, bien vestidos, bien peinados, bien parados, firme, uniforme, todo era perfección. Entonces, claro, eso me dolía mucho porque qué criaturas perfectas. Las criaturas no sí, pueden estar sin ensuciarse. claro, Nosotros nos castigaban si nos sentábamos mal, si nos portábamos mal, siempre era eso. Entonces crecí yo creyendo que buscar algo para que mi papá me diga estoy orgullosa de vos. Y nunca lo logré. Acá las notas es del 1 al 5 en el colegio. Y ok. sacábamos todos 5 y un 4. Y mi papá me retaba por el 4, pero nunca me felicitaba por el 5. O Sea, sea, un 4 era como un 8, un 9. sí, sí, pero él no veía el esfuerzo, sino veía el fracaso.
Sí, claro, claro, sí entiendo, Entonces, entiendo. yo me crié con eso, que el Pero, fracaso está mal. Y entonces traté de ser siempre perfecta. o sea, el ¿No te? 5 es tu obligación. Sí, El 5 porque es tu no hacemos obligación nada. y no tengo por qué felicitarte, ¿no? No, es lo único. Así mismo, ese era mi papá. Transcurrió el tiempo. Cuando tuve 16 años, mi mamá se enferma 3 días y fallece. Me quedé huérfana de madre a los 16 años. Yo Wow. era la Hija única, tercera. o sea, No, la no, única éramos mujer. cuatro. No, somos 2 mujeres y 2 varones. Pero mi hermana mayor ya estaba fuera de la ciudad casada. Mi segundo hermano ya estaba en la milicia, también era militar. Y yo tenía 16 y mi hermanito tenía 12 años. Y me quedé a cargo Wow, de mi hermanito. Y papá. Transcurrió el wow. tiempo y ahí tuve que aprender a ser mamá de un nene de 12 años. Y yo A no los sabía 16. cocinar, no sabía planchar, no sabía hacer nada porque mamá era la que hacía. Entonces, si yo planchaba mal, me castigaba mi papá. O sea, realmente siempre fue eso que tenía que ser perfecta. Toda mi vida era buscar la perfección. Mi papá se casa, tengo la madrastra, mi vida fue Cenicienta, así de sencillo. No lo puedo Realmente creer. no fue fácil. No, en 2 años papá se casa y cambia todo. Traté de suicidarme, tomé pastillas y ni siquiera Wow, eso hice bien, decía yo, porque no me suicidé. Hasta eso, hasta siempre trataba de hacer algo y no entendía por qué no me salía bien las cosas. Le lloré wow. mucho, mucho tiempo lloré la muerte de mi mamá. Yo no recuerdo una conversación con mi mamá. Yo no recuerdo un abrazo de mi mamá, porque en mi casa era todo disciplina, orden, limpieza. Era como un colegio así riguroso. Tuve que aprender a ir al cementerio, a decirle a la mamá que la amaba los días de la madre y realmente buscando la perfección y no equivocarme, siempre me equivocaba, había sido, no me daba cuenta. Hasta Claro, que llegué a la universidad, me casé a los 24 años, por fin iba a ser feliz y tampoco ahí mi papá vio bien mi matrimonio, no le gustó mi matrimonio con quien me casaba, no se fue a mi boda. Entonces dije, ni siquiera mi boda estoy haciendo bien. Siempre era fracaso tras fracaso. Y lo peor era que yo le culpaba a los demás mi fracaso, no las decisiones que yo tomaba. Le culpaba primero a Dios porque mamá murió. Le culpé a mi madrastra porque era mala. Le culpé a mi papá porque era malo. Después me casé, entonces le culpé a mi esposo, a mi suegra. O sea, siempre busqué culpables. Nunca me claro. daba cuenta de que yo cometía los errores. Evadías la responsabilidad. Así mismo. Hasta que nació nuestro hijo, el primer hijo, tampoco Jesús. pude ser buena madre. No, Gustavo Ariel es mi primer hijo. Después te cuento la historia de Gustavo Ariel. Eh, Tampoco pude hacer bien. Recuerdo que casi falleció él. Dejé la facultad. Yo no sé por qué siempre en mi familia era, primero, ¿cuándo te vas a casar? Toda la familia, ¿cuándo te casas? ¿Cuándo te casas? ¿Cuándo te casas? Después, ¿cuándo tenés hijos? ¿Cuándo tenés hijos? Te casás y después vienen los hijos. Después, ¿y cuándo la casa? ¿Y cuándo la...? O sea, siempre traté de que hacer todo lo que los demás me decían. Cuando Llenar las dejé la expectativas. facultad, exactamente, Llenar las expectativas. hasta que dejé la facultad porque al embarazarme casi le perdí a Gustavo Ariel. Y dejé la facultad y famoso acá, no sé, en otros países, una vez que dejas ya es difícil continuar si tenés hijos. Realmente me fue difícil. Y después era, ¿cuándo terminé la facultad? O sea, siempre fue cuando te casás, cuando tenés hijos, cuando tenés la casa, cuando termina la O sea, nunca llegaba a la expectativa de nadie. Y a los 9 años de nuestro hijo, Perdón, realmente, perdón que te interrumpa, porque creo que sí, esto es importante que nos escuchen las damas que te están escuchando. Siempre cometemos ese error, la gran mayoría de los latinos cometemos ese error, ¿no? Llenar las expectativas de alguien, de los demás. pero también cuando estamos en tercera persona y más las tías, las abuelas, los primos, la gente cercana a nosotros, siempre
¿Y cuándo te casas? Lo que decías, ¿no? Y luego ya te casaste. Sí, ¿Y cuándo tienes hijos? Y ya te tuviste el primero. ¿Y cuándo tienes el segundo? Y, o sea, hacemos preguntas y yo quiero invitar a todo mundo que nos está escuchando en este momento. Evitemos ese tipo de preguntas, porque lo que estamos viendo con el testimonio de Laura es que literalmente a veces los arrojamos a esas decisiones por llenar esa expectativa, ¿no? ¿Cómo lo ves, Laura? sí, así mismo. Siempre, siempre trataba y tenemos que ser perfectas. No podemos no ser igual a los demás. Y la perfección no es ser igual. Yo creo que hoy por hoy entiendo que la perfección es cuanto más cerca estás de Jesús. Claro. Que Sí, claro. y siempre busqué la perfección humana de ser flaca, de ser linda, de estar bien vestida, de tener un buen hijo, que mi hijo sea excelente, mostrar no había redes sociales, pero mostrar la libreta de calificación de nuestros hijos entre las tías, las hermanas, era lo mejor. Competir, la competencia siempre estuvo ahí. Hasta que me casé, realmente nació nuestro hijo, y cuando nuestro hijo tenía 9 años, recuerdo que un día la directora del colegio me llama diciéndome que mi hijo no quería llegar a casa porque su pantalón estaba roto y yo le iba a maltratar o castigar por eso. Wow, Y ahí me di cuenta de que me convertí en lo que era mi papá. wow, Yo no quería eso y yo no sabía cómo salir de esa cadena de maldición que venía de generación en generación, donde había una persona que maltrataba en la casa y esa era yo. Y fue wow, ahí cuando, realmente fue ahí cuando le escuché a mi hijo eso. Dije, ¿qué estoy haciendo mal de vuelta? Nada puedo hacer bien. Todo equivocarme, equivocarme, equivocarme. Y en ese momento, en esa época, fue cuando a mi esposo, a él primero le hablaron en un testimonio así como estoy dando hoy. Un testimonio donde podía él ser feliz y cambiar las cosas. En ese momento fue cuando me di cuenta que mi esposo me fue infiel y dije otra vez, hasta eso está mal, o sea, mi matrimonio también está mal, me equivoqué casándome con él. Una vez más, equivocarme. Pero claro. cuando él viene y me dice que quería empezar de vuelta, me pide perdón y me habla de Jesucristo, me reí. Dije, realmente ahora que está, así como decimos acá, candela, la situación matrimonial, fuego, me hablas de Jesús. Y casi Claro. nos divorciamos. Ese día le pedí el divorcio a mi esposo. Ese día iba a terminar el divorcio. Una vez más ¿Qué? dije, equivocada. Acabas de tocar un punto, Laura, que siempre lo comparto yo cuando comparto algún tema, alguna conferencia sobre el matrimonio, o hablo con caballeros me permiten hablarle a caballeros acerca del matrimonio o de las relaciones de familia. Eh, yo siempre se los digo a los caballeros, ¿no? Y se los hablo directo. Y hoy a lo mejor es un podcast para mujeres ahorita, pero si tú como mujer nos estás escuchando ahorita y está por ahí tu esposo, pásale el podcast ahorita para que lo escuche a tu esposo lo que les voy a decir. Acabas de decir, Gustavo conoce a Dios, viene, me pide perdón por lo que había hecho y pues yo le pedí mejor el divorcio, ¿no? Porque pues sí, muchas veces nosotros los hombres nos arrepentimos por las decisiones malas que tomamos, ¿no? En este caso un adulterio, voy a poner el ejemplo. Y vamos y le pedimos perdón a nuestra esposa. Hace poco tengo unos amigos aquí cerca de mi casa, que es tu casa también aquí en México. Gracias. Este, esta persona le fue infiel a su esposa y fue y le dijo a su esposa, perdóname, te fui infiel hace tantos años, ¿no? Y él, pues, bien sano de su corazón, dice, pues la verdad me hace libre, ya dije la verdad, ahora ya soy libre yo. Pues sí, pero ¿cómo se quedan las esposas, no? ¿Cómo se quedan las esposas? Y eso a veces no lo vemos. A veces decimos, voy y pido perdón y ya me va a perdonar. Y yo siempre les digo, y esto es lo que quiero que vea tu esposo, los esposos de los que nos están escuchando. Yo siempre les pregunto, ¿cuánto llevas dañando a tu esposa? 10 años. Y yo les digo, mínimo, mínimo, son 10 años para tú recuperar el corazón de tu esposa. Pero con Dios, ¿verdad? Con Dios nos hace un gran favor Dios,
en que Él lo puede restaurar en una semana, en un día, en un mes, en 2 meses, en 3 meses. ¿Contigo En fue en tres qué? días, En tres días. 3 días. Eso. Pero ¿qué quiero decir o cuál es el punto de mi mensaje, Laura? Mi punto es que si 10 años dañamos a nuestra esposa, o 20, o 15, o 2, o 3 años la dañamos, pues tenemos que hacer el esfuerzo de esos mismos 10 años para recuperar el corazón de nuestra esposa. Y que si con la ayuda de Dios la restaura en 3 días, pues ya fuimos de gane. Pero tenemos que hacer el esfuerzo para recuperar la confianza del corazón de nuestra esposa. De hecho, ahorita no es promoción, pero estoy leyendo un libro que se llama 5 pilares para recuperar la confianza. No es que le haya yo fallado a mi esposa, no, 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 pero bueno, al menos no en adulterio o no en este tipo de cosas. Pero es importante recuperar la confianza de nuestra esposa, redoblando el esfuerzo y sobre todo con la ayuda de Dios. Así mismo. Perdón por haber hecho este paréntesis, No, pero yo en creo tres que días, fue en 3 días. platícame. Pero cuando yo le pido el divorcio, no solamente él me cuenta la infidelidad de 10 años, porque 10 años fue infiel. Mira, Sí, sin saber. sí, y me cuenta que él tenía un hijo fuera del matrimonio de 10 años. Nuestro Wow, hijo tenía 9 años y su hijo tenía 10 años. El hijo de wow, él había nacido al mes siguiente de casarnos nosotros. wow, 10 años sin saber de su existencia, 10 años, y él viene, me da su testimonio y me cuenta cosas dolorosas de la infancia que le abracé, lloré con él, pero cuando me dice que tenía un hijo fuera del matrimonio, ya ahí le empujé, no le abracé, ahí fue peor, porque claro, dije, 10 años, nuestro matrimonio fue una mentira, un error de 10 años, me equivoqué 10 años, no fue equivocarme rápido. Y fue claro. ahí cuando realmente dije que estaba mal todo, pero Dios le utilizó a nuestro hijo de 9 años. Nuestro hijo, Gustavo Ariel, escuchó la discusión, vino, nos abrazó, llorando, nos dice: "Mamá, yo no quiero que se separen. Yo no quiero ser como mi compañero que tiene padres divorciados y que sus padres le hablan mal de ellos entre ellos y él le ama a los dos. Y siempre llora Wow, en el colegio y quiere morirse porque él le ama a los dos". Y ahí entendí algo. Puede haber ex esposa, ex esposo, pero no hay ex mamá, ex papá, mucho menos ex hijo. wow, wow, Laura. Me pega literalmente, me pega este testimonio porque a mí mi papá me abandonó, yo lo he dicho siempre en mis podcasts, en mis temas, en mis testimonios que he dado. Mi padre me abandonó cuando yo tenía 1 año y medio de edad y yo soy de las primeras generaciones, yo soy del 1985, o sea, estás hablando que en los 90 yo ya estaba en la escuela y en mi tiempo era muy raro ver papás abandonando a la familia, Sí, ¿no? O sea, yo era el bicho raro del salón, ¿no? Todo el mundo me decía, oye, ¿y tu papá? Y yo, no, pues es que no tengo. Oye, ¿y a poco nada más tienes mamá? Sí, nada más tengo mamá. Y yo era el raro en aquel entonces, ¿no? Y la verdad es que es real. Yo, gracias a Dios, mi mamá nunca me habló mal de mi papá. Y pues a mi papá nunca lo vi, entonces no me hablaba mal de mi mamá, ¿verdad? Pero qué duro, qué duro, qué duro testimonio estás dando sí. del compañero de tu hijo, ¿no? Wow, No, y tremendo. ahora viene lo segundo. Realmente eso me impactó, porque yo lo único bueno que creía en ese momento que había hecho era mi hijo, que lo único bueno era mi hijo y que por él estaba viva, para él estaba viva. Y realmente fue ahí cuando, por primera vez, cuando eso yo tenía 36 años, por primera vez me arrodillé y le pedí a Dios. Le pedí a Wow, Dios que me dé de su amor para que yo pueda darle a mi hijo. Y claro. aprendí algo también. Aprendí que el perdón es decisión. Entonces decidí perdonarle a mi esposo y que Dios haga el resto. Pero decidí Wow, perdonarle sin reclamar, porque yo era experta. Perdonar hoy
y dentro de una semana recordar y sacarle en cara. Como decimos los que trabajamos en contabilidad, sacarle la factura de vuelta. Pero en ese día aprendí algo y le pedí a Dios eso del perdón sin reclamar. Pero fue más doloroso para Gustavo, mi esposo, decirle a su hijo que le castigaba cuando cometía error, cuando se portaba mal o cuando mentía, decirle que él 10 años de su vida le mintió, pedirle perdón y decirle que tenía un hermano. Wow. Cuando eso, Gustavo Ariel también ya estaba practicando karate. Recuerdo que fue difícil para Gustavo decirle a a nuestro hijo, pero él tomó la decisión de que, como dijiste hace rato, la verdad os hará libre y él necesitaba decir toda la verdad ya estaba cansado, necesitó de contar todo y le cuenta a nuestro hijo, le dice, bueno, Gustavo Ariel, quiero contarte algo, que tenés un hermano de 10 años. Gustavo Ariel, sorprendido, un nene de 9 años, agarra, cierra su puño. Yo pensé que le iba a pegar al papá, pero hizo así. Por fin un hermano con quien jugar. Quiero conocerle. Y Wow. nos fuimos a conocerle al hijo de Gustavo. Y él era como vos. Él sabía que tenía un papá por ahí, pero nunca podía decirle papá. Sabía que su papá estaba casado, que tenía una familia. Él escondido estaba. Se sorprendió cuando llegamos a la casa y Gustavo no sabía qué hacer. Gustavo nunca lloraba, pero desde que conoció a Jesús se volvió el hombre más sensible. Lo único que hacía era llorar frente a su hijo. Y le digo yo a Fernando Jesús, le digo, yo soy Laura, la esposa de tu papá. Él es Gustavo Ariel, tu hermano. Y los dos se abrazan. No sé si soy de la generación de Goku, pero era como la fusión de Goku, los dos se abrazaron. Los dos, era una fusión, había algo entre los dos. Y ahí empezó una nueva historia. Te digo en Wow. 3 días, porque viernes me enteré la verdad, sábado le conocimos al hijo de Gustavo, y lunes cuando estábamos en la casa, en el departamentito que vivíamos en esa época, llega alguien, abro el portón, y era el tío que le estaba cuidando el hijo de Gustavo, porque la mamá del hijo de Gustavo estaba ya en España hacía 10 años. Ella le abandonó a su hijo y le dejó a cargo económicamente de Gustavo, pero en la casa de unos tíos de ellos. Y le dice a Gustavo, es tu hijo, tu señora ya sabe y ahora va a vivir con ustedes. Wow. Y yo que era la Wow. perfecta, yo, ¿cómo demostrarle a los que vivía para los demás que seamos infieles o que me hayan sido infiel? Nadie se da cuenta, nos perdonamos y ya está. Pero con una criatura, lo primero que dije fue, ¿cómo explico esto? Claro. Y Claro. realmente Wow. en ese momento, Gustavo Ariel estaba tan feliz porque su hermano vino a vivir con nosotros que estaban organizando el dormitorio, dónde va a dormir, cómo va a poner sus cosas, y de repente Gustavo Ariel me dice, mami, Fernando Jesús quiere decirte algo. Y se para enfrente a mí ese nene de 10 años, asustado, mirándome con una voz temblosa, me mira así y me dice, yo te puedo decir, mami. Wow. Y por Qué primera vez tremendo. escuché la voz de Dios, porque yo siempre le reclamé a Dios, ¿por qué mamá murió? ¿Por qué tuve madrastra? Y Dios me respondió, tuviste madrastra porque yo sabía que algún día iba a ser madrastra y no hacerle lo mismo que te hicieron a vos. Wow. Qué manera, ¿no? Qué manera, Laura, qué manera de literalmente Dios confrontarnos con nuestra realidad. O sea, literalmente Dios nos confronta con nuestra realidad y nos dice, este, puedo hacer algo diferente contigo, puedo marcar una vida diferente para ti, puedo hacer que todo lo que tú viviste lo reviertas para cosas buenas. La verdad es que es impresionante, qué tremendo. Y ahí entendí que ya no tenía que preguntar por qué, sino para qué.
Ok, A claro, partir de ahí entendí que yo era la que tenía el problema, claro. que yo era la que buscaba la perfección, que yo era, y recuerdo que el primer paso para poder equivocarme rápido y volver a ser feliz y a empezar era ir a pedirle perdón a mi papá, porque yo Wow, decía que él falló conmigo, que no fue buen padre, sí, pero cuando me fui a pedirle perdón a papá, mi papá en esa época estaba en silla de ruedas, fue amputado porque es diabético, ya no era el hombre grande, fuerte que siempre tuve miedo, y cuando me vio por primera vez le he visto llorar a mi papá. Me abrazó y le digo, papá, vengo a pedirte perdón si no fui la hija que vos querías. Y él me dice, no, mi hija, yo te pido perdón porque yo no fui el papá que vos necesitabas. Yo no tuve papá, yo me crié entre caballos, entre gente extraña, en la caballería, en la milicia, y no supe ser papá. Tampoco te pude dar una buena madrastra. Y hoy estoy orgulloso de cómo sos buena madrastra. wow, Por primera vez mi papá me dijo que estaba orgulloso de mí. Y no era por el título universitario, no era por casarme, no era por tener la casa, no era sino porque Dios cambió mi corazón y pude ir a pedirle perdón a mi papá. No fue wow. buen padre, pero hoy es buen abuelo. Bendito Dios. Laura, decías hace rato y no quiero irme más sin Sí, hacerte esta pregunta. Este, ¿cómo las mujeres que nos están escuchando hoy en este podcast contigo, cómo, cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo llegar a perdonar sin reprochar? ¿Cómo puedo llegar a perdonar sin volver? Porque digo, por ahí dicen que las mujeres son históricas, ¿no? O sea, sí, nos tienen todo acordamos así de los bien detalles, marcado, cada detalle. cada detalle, ¿no? Y cuando traías la blusa blanca con azul, y este, pero cómo puedo lograr, cómo pueden lograr, mejor dicho, las mujeres que nos están escuchando, cómo pueden lograr poder perdonar sin volver a recriminar, sin volver a reprochar, sin traer eso que me dañó en un momento, volverlo a traer dentro de 10 años. ¿Cómo podemos hacerle? ¿Cómo pueden hacerle? Te cuento lo que a mí me pasaba. Yo si no le perdonaba a mi esposo, no iba a poder mirarle a mi hijo todos los días su cara, al hijo de mi esposo. Dios me confrontó que cada mañana esa criatura que vino a vivir con nosotros, que representaba la infidelidad, la mentira, venga y me diga, buen día, mami, ¿cómo estás, mami? Wow, Es realmente el perdonar no es no recordar. El perdonar es recordar sin dolor, sin poder dolor. contar lo que pasé y que no me duela. ¿Y quién Claro, hace que no me duela? Solo Dios. Y claro, reírme ya ahora de las cosas y por eso yo creo que lo que pasó conmigo fue que yo conté la verdad. Yo reconocí mi error, hablé y el diablo ya no tuvo más poder sobre lo que había en mi mente. claro. Por Wow. eso damos testimonio. Sí, wow, la verdad estoy sorprendido porque vuelvo al punto, ¿no? O sea, me imagino ese niño, decimos en México, sin deberla, sin temerla, o sea, con un corazón como lo tienen los niños, un corazón sano, un corazón limpio, puro, acercarte a ti y decirte, mami, buenos días. O sea, literalmente Dios estaba usando al niño. O sea, Dios Sí, estaba usando a ese niño literalmente para demostrarte el amor de Dios por ti, para que tú pudieras tenerlo por él. así mismo. O sea, y un día, hace 15 años, le pregunté a Dios también si él perdonaba todos los pecados realmente. Yo a los 19 años había abortado por temor a mi papá.
Wow, Y le dije a Dios, si perdonaba todo eso, que me devuelva esa criatura que yo no quise a los 19 años. Y fue ahí cuando me embaracé de Gabriela, contra wow. todo pronóstico de los doctores, porque yo ya no podía tener más hijos. Ok, Y Gabriela vino a hacer el pacto del amor de Dios sobre nosotros. wow, tremendo. Quiero aprovechar esta parte del testimonio también, Laura, para preguntarte. En los últimos tiempos, hablando del empoderamiento, en los últimos tiempos, ¿verdad? Bueno, voy a poner un contexto, pongo contexto, ¿no? Yo creo que la manera en la que hoy se vende o se transmite el empoderamiento no es la manera correcta del verdadero empoderamiento. Yo creo que el empoderamiento es literalmente los atributos, que es lo que estamos hablando en esta serie, los 7 atributos que tienen las mujeres que han sido empoderadas por Dios, porque a final de cuentas Dios las diseñó a ustedes y les dio cualidades. Hablamos la semana pasada, hablamos con Andrea Girón sobre el sexto sentido, la intuición, el discernimiento, ¿verdad? Entonces, son dones, son talentos, son atributos que Dios les ha dado a ustedes las mujeres, ¿ok? Y yo creo que ahí radica el empoderamiento de la mujer, en esos atributos que ustedes tienen por naturaleza, el de ser mamá, el sexto sentido, la intuición, el trabajo arduo que ustedes tienen, que lo vamos a ver en unas semanas con Melissa Camacho. Todos estos atributos, yo creo que es el verdadero empoderamiento de la mujer. Y voy para allá. Ya puse el contexto, voy para allá, voy para a lo que quiero llegar. Aprovechando tu testimonio. En los últimos tiempos, el empoderamiento de la mujer se ha manifestado la libertad del aborto. ¿Ok? Bueno, al menos aquí en México así es, no sé en Sí, Paraguay. acá también se estaba luchando, sí. Y creo que allá en Sudamérica desde hace más tiempo, ¿no? En Argentina tienen más tiempo también con eso. Entonces se lucha contra la parte del aborto porque la mujer es empoderada y puede decidir sobre su propio Por su cuerpo. cuerpo. Háblanos desde tu experiencia del aborto, háblanos, ¿qué puedes decirnos acerca de ese mal empoderamiento de decidir sobre tu cuerpo? Y te comparto algo. Yo también, lamentablemente, antes de conocer de Dios, tomé malas decisiones sobre 2 chavas para que abortaran. Y tomé la mal decisión. Yo como hombre de que ellas abortaran, me dijeron que estaban de acuerdo y tomaron esa decisión. Hoy lo digo como testimonio, no como orgullo ni como gusto, pero la verdad, eh, estoy muy arrepentido de haberlo hecho. Hoy que veo a mis hijas, a mis 2 hijas hermosas, grandes, creciendo, estoy arrepentido de haber hecho lo que hice en mi pasado, pero no puedo borrarlo, solamente puedo usarlo para dar testimonio. Y en este caso quiero que nos compartas desde tu experiencia, ¿qué les puedes decir a las mujeres en este punto? Realmente en ese momento me sentí una basura. Realmente era, podemos decir que hacemos algo y no pasa nada, pero es mentira. Me sentí mal, me sentí una basura. Encima, cuando me embaracé de mi hijo y cuando casi le perdí, entró la culpa en mí de lo que yo hice en el pasado. Wow, Entonces, esa culpa, porque yo conocía a un Dios castigador, no un Dios misericordioso. Entonces, claro, cuando entró la culpa en mí por el hecho de que, a ver, o sea, todo era porque cometí ese error. Pero como dije hace rato, yo le culpaba a los demás, era por culpa de mi novio de esa época, no era mi decisión, no era mi cuerpo, no es. Pero yo creo que eh, no llegando a un tema cristiano, gracias a Dios, en nuestra ley dice que una criatura desde el momento de concebir ya es una persona. Entonces yo me volví ok. una asesina. Desde el En la momento de la concepción, nuestra ley nos ampara en esos aspectos. Desde el momento de la concepción ya es una persona, ya es un ser humano. Entonces, eso me trabajó mucho tiempo en mí. Eso me hizo sentirme basura. Eso me hizo sentirme mal. wow, Realmente me volví una asesina. Y cuando claro,
realmente me embarazo de vuelta, ahí entra la culpa y realmente yo creo que Dios tiene marcado muchas cosas para nosotros. No fue fácil reconocer que yo había abortado. Recuerdo que un día en un colegio estaba dando un testimonio de que yo aborté y estaba mi hermana mayor, escuchó y me marcó y me dijo, no puedes estar contando eso. Y le miro, pero hoy está cambiando mi vida. No, pero eso es para poner abajo del tapete. O sea que eh, no Claro, podía equivocarme, como siempre digo, no podía equivocarme. Hoy por hoy le doy gracias a Dios que como vos decís, tenemos nuestros hijos, nuestras hijas, y ya Dios nos da ese temor de Dios por la sabiduría y podemos hablar. Y hoy te cuento, la que nos va a hacer abuela es Fernando Jesús, que realmente no es mi hijo de sangre, pero es mi hijo de corazón y él es el primero que nos está dando. Nadie se da cuenta, nadie se dio cuenta de que él no fue mi hijo, porque siempre wow, fue tratado como con amor, con el amor de hijo. amor de hijo. Y Wow, tuvieron su testimonio, ellos también pasaron sus momentos. Gracias a Dios, hoy somos una familia que por completo le servimos a Dios de alguna otra forma. Y realmente, ¿qué más pedirle a Dios? No puedo. Hoy yo sé que mi esposo me es fiel, no porque soy 90, 60, 90, sino porque le tiene a Dios en su corazón. claro, claro, wow, qué tremendo, Laura. Y bueno, ¿qué le puedes decir? ¿Qué le puedes decir? Ya casi estamos casi terminando, pero ¿qué le puedes decir a esas mujeres que tomaron ya la decisión y ahorita están sintiendo como dices tú lo sentías, te sentías mal, te sentías basura? ¿Qué les puedes decir ahorita? ¿Te están escuchando ahorita en este podcast? ¿Qué les puedes decir? Que 70 veces 7 Dios nos perdona. Así dice Jesús. Que la misericordia de Dios se renueva cada día. Yo antes no entendía por qué decían que antes que se oponga al sol tenía que perdonarle a mi esposo, no dormir enojada, no estar enojada con mis hijos. Y entendí que cuando sale el sol se renueva la misericordia de Dios. Y Wow, realmente Dios tiene el control hasta de lo que hacemos, el aborto. ¿Por qué? Porque yo tenía que hoy hablarle a jóvenes que estaban a punto de hacer eso y me dicen, hoy no voy a hacer por tu testimonio. Dios tiene el control de todo, hasta así como dicen Job, hasta como pasó con Job, que le dio permiso al diablo para que él pase todo eso, para que se vea la misericordia de Dios. O claro, sea, 70 veces cae el justo, dice la palabra de Dios. Podemos equivocarnos, dice. Pedro se equivocó varias veces. Pablo persiguió, se equivocó, pero lo que determinó no fue el principio, sino el fin y lo que él llevó a llegar a hacer eso. claro. Thomas Edison se equivocó 1000 veces hasta crear la bombilla eléctrica, Sí pero es. cada uno de esos errores formaron partes de un testimonio, de una meta. Wow. Y eso es lo bonito, Laura. Y esa es la parte que queremos compartir con todas las mujeres que nos están escuchando y los hombres también, porque sé que lo van a escuchar hombres, este podcast. Eso es lo bonito de esto. Ok, ya te equivocaste. ¿Qué tenemos Arrepiéntete, que hacer? Levantarnos. arrepentite, levántate con humildad, arrepentite de todo corazón, como hizo David. David se equivocó, reconoció su error cuando Dios lo confrontó. ¿Y Claro, quién es David hoy? Y claro, yo creo que hoy eso le enseño a mis hijos también eso. Se equivocaron. Uno de mis hijos entró en las drogas. Se equivocaron. Le abracé, oré por él, lloré con él, le perdoné y Dios restauró. En menos de 6 meses salió de eso. Otro de mis hijos trató de suicidarse a los 15 años. Yo estaba sirviéndole al Señor y un día le dije al Señor, yo me voy a hacer cargo de tus cosas y vos hacerte cargo de mis hijos porque yo no soy omnisciente, omnipresente ni todopoderoso. Entonces, recuerdo que nosotros estábamos sirviéndole a Dios, terminó el servicio, volvimos a casa y nuestro hijo cuando iba a cortarse las venas, dice que suena el teléfono de su compañera, le llama y le dice, no sé por qué tengo que decirte que Dios te ama. wow,
A partir de ahí, mi hijo empezó a servirle a Dios. O sea, tampoco está que porque nosotros los padres le servimos a Dios, nuestros hijos. Eso es una decisión personal y tiene que ser una Dios mismo le tienen que mostrar por dónde seguir. Nosotros nos como padres tenemos que estar cuando se equivocan. No Claro, podemos retar, no podemos regañarle, no podemos porque se equivocan, al contrario, tenemos que estar ahí. Y a partir de ahí, recuerdo que hace 5 años atrás, por primera vez, nuestro hijo chocó el vehículo de su papá y él no tuvo miedo. Lo primero que hizo fue agarrar el teléfono: "Papá, tuve un accidente". No le llamó al tío, al hermano, otro, sino a su papá. claro. Y esa parte es una cultura que necesitamos, eh, una cultura que necesitamos transmitirle a nuestros hijos. O sea, Así no mismo, hay problema de que te equivoques, de que des el paso, no hay problema que te equivoques. Y parte del tema es equivócate rápido, ¿no? O sea, mientras más rápido te equivoques, mejor. mejor. Que la idea es que aprendas más rápido, ¿verdad? Así Aprendas más mismo, rápido del error y poder enmendar el error. Y si yo la regué, y eso es algo que yo le pido a Dios muchísimo, que mis hijas, la primera persona que piensen cuando ellas cometan un error, la rieguen, les vaya mal, hagan algo que no está correcto, yo le pido a Dios muchísimo que la primera persona que ellas piensen en llamar sea yo. así mismo. Cuando Y eso suceda, voy a saber que estoy haciendo las cosas correctas, ¿verdad? así mismo. Porque en lugar Es de algo que me marquen y yo, pero ¿qué hiciste? ¿Por qué? No, que no, ellas sepan que en mí hay consuelo, que en mí hay protección, que en mí hay respaldo, y eso es lo que debemos de buscar en todo momento los papás con nuestros hijos. si nosotros que somos humanos somos así con nuestro hijo, imagínate Dios, que es nuestro papá, ¿por qué vamos a tener temor a Él? ¿Por qué no Claro, recurrir a Él cuando nos equivocamos? Nos reconocemos el error. Yo no sabía reconocer mi error. Yo me creía una de las chicas superpoderosas hasta que reconocí mi error, hasta que me humillé, hasta que fui humilde y ahí empezó realmente. muy bien, Laura. Tremendo, tremendo podcast. ¿Cómo quiero que nos compartas también la parte buena? Y con esto cerramos. Compártenos la parte buena, qué estás viviendo ahora con Gustavo, cómo te va en esa parte con Gustavo ahora, cómo disfrutas la vida el día de hoy, que tu vida ha cambiado, ha sido un giro totalmente diferente, pero compártenos también de la parte con Gustavo. Ya nos platicaste con tu papá, con Sí, tus hijos, pero y compártenos esa parte. Porque ustedes son realmente, como matrimonio muégano. Ustedes son, decimos en México, matrimonio muégano, pegaditos. sí, y realmente ocurrió esto hace ya 15 años, 17 años. Nosotros hoy por hoy tenemos 28 años de matrimonio y cuando teníamos 10 años de matrimonio llegamos a esto. No fue fácil, pero realmente para mí hoy escuchar lo que dice mi esposo es algo que yo no lo hacía. Aprendí a escucharle, aprendí a amarle, porque a mí me gustaba que me amen. Yo no sabía amar. Claro, Aprendí a amarle y le pedí a Dios. Aprendimos inclusive a orar con mi esposo para todas las decisiones, para todo lo que íbamos a hacer. Yo antes decía que la persona que dice rezar es una religión y orar es otra. Hoy hago las dos cosas, porque hay rezos que están explícitos, recitados, que da gusto, pero orar es oratoria. No hay ningún rezo donde diga: "¿Sabes qué, Señor? Hoy amanecí yo de malas, ayúdame". Entonces claro. oro, oratoria con Dios. Y aprendimos con mi esposo a hacer eso. Y realmente cada día es como esa película, no sé si la conoces, que la chica pierde la memoria todos los días y todos los días tiene que volver a enamorarle el Sí, como marido. si ¿ves? Se llama Como así si la fuera la película. primera. Y es Adam así, Sandler. Adam Sandler. Es así Ya nuestra vida. nos va a tener que pagar Adam Sandler por promocionar aquí. Exactamente. Es así nuestro día. Desde amanecer, ambos buscar volver a enamorarnos cada día los dos. Y eso es lo más lindo, porque hay algo que mi hija le pide a Dios todos los días. Le pide que sus padres no envejezcan. Ella le Wow, pide que sus padres sean y lo más lindo es
y simpático a la vez, que acá el Día de los Enamorados, el Día de la Madre, el Día de la Amistad, de la Juventud, tiene que venir regalos para las dos. El papá trae ramo de flores para ella, para mí, sus hermanos también, cuando ella tiene un éxito académico también. Y un día alguien le dice, ¿por qué tenés que regalarle un ramo tan lindo a tu esposa, a tu hija? Y le dice, porque así ella cuando viene un muchacho con un ramo no se va deslumbrar por él porque está acostumbrado. Tiene que ser algo mejor que yo le pueda, que lo que yo le pueda dar. Le está poniendo, les decimos en México, le está poniendo la vara, se la está poniendo Alta, alta al que la alta, quiera enamorar. así Literalmente, mismo. así soy yo Y, con mis hijas. Con así, mis hijas trato de ser así de amoroso. y realmente yo aprendí a escuchar. Eso es lo que me ayudó, porque yo no sabía escuchar. Y también aprendí a conjugar, porque yo no sabía decir yo, tú, nosotros. Era yo. Ahora aprendí a conjugar. Nosotros, ellos, porque era mi hijo, mi casa, mi sueldo, mi trabajo, mío, todo mío. Pero aprendí a Wow, decir nuestra casa, nuestros hijos, nuestros logros, tus logros. Aprendí a reconocer también lo bueno de mi esposo, porque yo era siempre lo malo, nunca le felicitaba por lo bueno, así como era mi papá conmigo. claro. Sí, claro. Las cosas buenas son tu obligación y las cosas malas te las Exactamente. tengo que decir para que las hagas buenas porque es tu obligación. Sí, Sí, y claro, realmente cada día estoy más enamorada de mi esposo. Veo también que Dios nos dio ese amor para los dos. Dios nos dio, he dicho que escuché siempre y hoy sostengo que el matrimonio es de tres, tu esposo y Dios. claro, Él tiene que estar. Y no significa que siempre vamos a estar de acuerdo, porque muchas veces hay desacuerdo, pero en acuerdo con Dios es otra cosa también. claro. Y aprendí Sí, a darle claro. el lugar a mi esposo, aprendí a darle que él es cabeza de hogar. ¿Cómo hice eso? Realmente no lo sé, pero un día leí la palabra donde decía que Dios le dice, le va a pedir rendir cuentas, que, o sea, que ellos sean como, que den la vida por nosotros. A nosotros nos dice que nos sometamos nomás a él. Ellos van a dar la vida por nosotros. Sí, a ustedes Aprendí a las que, mujeres se las deja apre- fácil. sí, ustedes tienen que dar la vida por nosotros. Y realmente siempre le digo a las chicas que en un rey, en un reinado, hay un rey, pero para que ese rey sea rey necesita una corona. Y las mujeres somos la corona. Así es. Sí, así es. También me impacta la parte del principio que dice que la mujer sabia con sus manos construye su casa, ¿no? Dice, más la insensata con su boca la destruye. Entonces aquí hay un principio importante y es Sí, impresionante cómo ustedes como mujeres pueden con su boca destruir un hogar, ¿verdad? En el, mira, no sirves, no haces, no esto, no el otro, así, asá, pero yo soy mera, yo soy esto, yo soy la otra, yo acá y por los míos. Pero literalmente ustedes pueden cambiar completamente eso y con su sí, boca bendecir a su esposo, con su boca honrar la vida del esposo, con su boca bendecir la vida de sus hijos, mantener a su esposo sano, mantener a su esposo en buenas finanzas. Ustedes con su boca y con sus manos pueden construir si deciden ser esas mujeres sabias, ¿verdad? así Porque mismo. dice, más la insensata con su boca la destruye. Entonces, la verdad es que es impresionante estos principios y estos atributos que Dios les ha dado a ustedes las mujeres, Laura. Así mismo. Yo siempre a las mujeres que están conmigo, algunas veces que necesitan palabras, le digo que la mujer es la que le levanta o le hunde a un varón. Wow, sí. Sí, mi frase, ahí te va mi frase, ¿eh? Mi frase es, la mujer con la que decidas casarte, tienes que tomar muy buenas decisiones, porque esa mujer o te sepulta o te catapulta, o te ¿Cierto? sepulta o te catapulta, o sea, o te lleva a un nivel mayor o te entierra y literalmente te hace trizas, ¿verdad? Y O yo te creo que ahí sepulta. finalizamos que realmente ser poderosa o empoderada con Cristo, ¿cuál es mejor? Claro, sí, claro.
Excelente, Laura. Bueno, pues lánzales, diles algo a las mujeres que te están escuchando, algo que final que le quieras compartir, que les quieras decir. Este, adelante, díselos. Aquí te están escuchando. Que realmente, si hoy te sentís sola, si hoy te sentís fracasada, si hoy sentís que no vale la pena, hoy yo te digo que sí vale la pena. Hoy te digo que a lo mejor fuiste abusada físicamente, verbalmente, a lo mejor pasaste malos momentos, abandono, pero hay alguien que siempre estuvo ahí porque estaba ahí para escucharte. Él simplemente estaba necesitando que vos abras las puertas de tu corazón para que Él entre en tu vida. Así como lo hicimos varias mujeres, Jesucristo mismo, cuando escuchó que le dijimos, entra a nuestro corazón, te recibimos como nuestro Señor, nuestro Salvador, entra en nuestra vida, ahí entró Dios, porque Él es un Dios caballeroso, Él no va a entrar a la fuerza en tu vida, Él no va a entrar, Él está esperando que vos le abras tu corazón. Y si querés hoy, ahora mismo, cerrar los ojos y pedirle ese anhelo de tu corazón. A lo mejor querés un abrazo de mamá, un abrazo de papá, o que tu hijo te diga, ¿sabes qué, mamá? Gracias. Hoy vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo para que tu corazón se sane, que entre el perdón, que entre el amor y sobre todo que seas esa mujer valiente que Dios te creó. Amén y amén. Que así sea. Excelente, Laura. Me quedo con la frase y con eso terminamos, con tu frase que dice, no soy fracasada, pero conozco 10,000 formas que no funcionan. Wow. Así mismo. Te mando un abrazo, Laura. Te queremos mucho. Tienen su casa aquí en México. Cuando quieran venir a México, aquí tienen su casa. Saben que se les ama, se les recibe con mucho Gracias. gusto. Salúdame a Gustavo, salúdame a tus muchachos. Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues amigos, esto fue Podcast Invictus, Latinos cambiando nuestra cultura, en la serie Empoderarte, con el tema Equivócate rápido. Y como siempre les digo, la ley de las 24 horas. Cuando cometas un error, llora 24 horas por el error, pero al día siguiente levántate y sigue adelante. De la misma manera, cuando haces un logro, felicítate, alégrate, conténtate, gózate 24 horas, pero no te quedes con ese gozo y esa alegría por siempre, porque van a venir diferentes victorias o diferentes fracasos, porque siempre les digo, el ego de tu éxito de hoy se termina con el próximo fracaso del mañana. Así que apliquemos la ley de las 24 horas, gózate o llora 24 horas, pero al día siguiente vuelve a enfocarte en lo que estás haciendo para seguir logrando más o equivocarte para seguir aprendiendo más. Así que les mando un abrazo. Si les está gustando este podcast, compártanlo en sus redes sociales. Les mandamos un saludo y adelante, Laura, despídete y con esto cerramos el podcast del día de hoy. Gracias, mil gracias. Realmente gracias, Alan. Realmente fue un placer volver a vernos. Realmente sé que el éxito tuyo y de tu familia va a seguir por todas las naciones. Mil gracias. Así sea. Un abrazo y hasta luego. Hasta luego.